Vieron que cuando se hacen las constelaciones, ¿no? Esto es importante saber para qué se hace, porque a veces hay cosas que no sabemos para qué se hacen. Siempre se hace una ronda, ¿no? Cuando es una grupal presencial, ¿no? Hay personas, se hace una ronda con sillas, con almohadones o lo que quiere, lo que sea, ¿no? Entonces Petra dice: estoy pensativa porque noto que aquí se repite algo entre tú y yo que me es muy familiar. Hasta ahora lo manejaba tomando mi vida en mis propias manos y diciéndome: vale, ya saldré adelante. Y realmente me defendía bastante bien. Pero noto que eso ya no me basta. Siento de manera diferente, pero siempre desencadeno las mismas reacciones y realmente quiero atacar por ahí. Al menos quisiera ver una solución. Si seré capaz de aceptarla, no lo sé, porque ese es otro tema que tienen las constelaciones, que tienen dos etapas muy importantes, que son la que el cliente plantea su tema y la que después dice qué solución quiere ver. Lo que pasa es que la solución después se muestra en el campo y nosotros no queremos aceptar esa solución, ¿no? Eso es lo que nos cuesta. Por eso pues vamos y seguimos constelando y constelamos y constelamos para ver si se arregla. Es que no se va a arreglar nada por mucho que haga. Por eso en las constelaciones se dice menos es más es menos, ¿no? Entonces Hellinger dice que hay un principio terapéutico de cuando se da la curación. Cuando una persona ya no aguanta más. Fíjense, ¿no? Y fíjense que es cierto, porque nosotros es que cuando no aguantamos más ya la cosa, ¿no? Entonces está curada. Cuando ya digo basta, es que ya estoy curado. Y contigo estoy esperando hasta que ya no aguantes más, le dice Hellinger. Bien, pasa un tiempo y dice, otra vez Petra: siento que me quede tan poco espacio interior para aprender, porque me ocupa otro asunto. Una mujer se agarró a mi amigo como una drogadicta y él la echó. Después ella me llamó diciéndome que se vengaría. Entonces Hellinger le pide que configure la constelación con ella misma, su amigo, que es al mismo tiempo el terapeuta de esta otra mujer, ¿no? Y con esta última. Se llega a la conclusión de que el terapeuta aún le debe algo a la cliente y que debería dirigirse hacia ella. Entonces Hellinger dice: bien, ¿qué hace un terapeuta cuando se encuentra con la situación de que una mujer adopta semejante postura, transfiriendo sentimientos a él? Es una situación muy delicada para un terapeuta. Lo absurdo es que se intenta algo en el presente que pertenece al pasado. El procedimiento terapéutico sería que el terapeuta tomara en serio el sentimiento de la cliente, pero como sentimiento infantil. Tendría que volver con ella en este sentimiento para averiguar a qué situación del pasado pertenece este anhelo. Probablemente la cliente realizaría un movimiento hacia adelante, es decir, hacia uno de los padres. En un caso así, es una tarea difícil para el terapeuta representar a la persona en cuestión y a la vez resistir a la tentación que de esa situación resulta. Normalmente el marco más seguro se ofrece en un grupo donde todos están protegidos. Sin embargo, también puede ser una especie de cobardía traspasar este proceso a un grupo, ¿no? En esta sesión, al día siguiente, ¿no? Petra configura ahora su sistema. Porque lo que en realidad dicen las constelaciones, ¿no? De Bert Hellinger es que nosotros parece que tenemos problemas el más común es con la pareja, ¿no? Con los hijos, con el vecino, con el trabajo, con lo que sea. Pero siempre todo nuestro problema viene de nuestro sistema de origen. O sea, nuestro papá y nuestra mamá. Más allá de todo lo que vienen atrás, ¿no? Siempre está ahí el problema, ¿no?
En la constelación, ¿no? Cuando Petra configura su sistema de origen, se hace muy patente que el padre, que murió en la guerra, cuando Petra tenía 4 años, parece ser que tenía poca relación con la madre, ¿no? En la constelación final, el lugar seguro para todos los hijos se encuentra al lado del padre, y la madre queda muy alejada, de espalda a ellos, ¿no? Entonces, claro, ella ve esa configuración y obviamente que no le parece que es lo que ella cree, lo que ella cree, ¿no? Fíjense, los hijos quedaban todos con el padre y la madre como de espalda a todos los hijos, ¿no? Entonces Petra dice, pero si mi padre no estaba. Entonces Hellinger le dice, ¿qué quieres decir con que no estaba? Desde luego que estaba, ¿no? Que eso es otra cosa que también tenemos que aprender de las constelaciones. Fíjense, ¿no? Porque las constelaciones ven así, que los vivos y los muertos en la constelación están todos ahí. O sea, no existe lo vivo y los vivos y los muertos separados, ¿no? Nosotros sabemos, sí, conscientemente que esa persona, el cuerpo murió. Pero en la constelación se trabaja con los muertos como con los vivos. O sea, los representantes sienten lo que siente ese que aparentemente está muerto, ¿no? Y a nosotros esto como que nos cuesta. Y otras personas lo toman, ¿no? Como que parecía como que aparece el espíritu del muerto y todas estas cosas. Por eso es muy importante comprender que lo que se está viendo es el sistema, ¿no? La energía del sistema. Lo que sanan las constelaciones es esa energía que está obstaculizada, que obstaculiza el sistema. ¿Cómo lo sana la constelación? Poniendo todo en orden. Porque si no hay orden, no hay amor. El problema no es que la persona es mala, que lo que hizo, que no hizo. No, el problema es el desorden. Fíjense en acá lo que se está planteando. Los hijos están todos al lado del padre, la madre está alejada, ¿sí? Y de espalda encima de ellos, ¿no? Ahí hay un desorden. Entonces Hellinger le dice, ¿no? Que claro que estaba el padre. Y cuenta una experiencia, ¿no? De un matrimonio que la mujer quería que su marido viniera a la terapia. Era un hombre sencillo, artesano, simpático, que tocaba la tierra, y lo felicité. Después contó que no había conocido a su padre, ya que éste cayó en la guerra unos meses antes de nacer el hijo. La muerte del padre no se le comunicó a la madre hasta ya nacido el niño, para que éste no corriera ningún peligro. Ahora el hombre se preguntaba, ¿cómo es que me encuentro tan bien si no tuve padre? ¿No? Entonces Hellinger le dijo, lo tuviste. Tal como te veo aquí, está clarísimo que tu madre amaba a tu padre. Así que está presente. Después configuramos su sistema y fue maravilloso. Les voy a contar, dice Hellinger, cómo fue la constelación. Colocó al padre, a la madre y al hijo, de manera que el padre se encuentra algo detrás de la madre. Y la madre dijo que una mitad de ella enteramente era del padre. Después puse al marido algo más detrás de ella y la mujer dijo, es una parte de mí. Fue todo tierno y maravilloso cuando dijo que el marido vivía en ella y que el hijo estaba totalmente libre, teniendo ambos padres a través de la madre, y casos así existen. Por eso es tan importante, para que nuestros hijos estén bien, que la madre lleve los hijos hacia el padre. Hay muchas madres o muchas mujeres, que se creen que los hijos son de ella, y más en los casos cuando se separan o lo que sea, ¿no? Bueno, a veces está el matrimonio ahí y la madre sigue creyendo que tiene más derechos sobre los hijos que el padre. Por eso Hellinger siempre decía que tenemos que hablar en plural y decir nuestros hijos. Es el mejor favor que le podemos hacer a nuestros hijos, ¿no?
O ver siempre, cuando vemos a nuestros hijos, ver a su padre detrás de ellos. Imaginarlo, ¿no? Mentalmente. Porque es que un hijo sin un padre no tiene fuerza. La madre es la vida, pero el padre es la fuerza hacia la vida. Entonces sí, la madre no permite que sus hijos vayan al padre, los hijos se van a encontrar siempre sin fuerza en la vida, ¿no? Parece una tontería, pero es que es así. Y ustedes lo pueden comprobar, ¿eh? O sea, esto se puede comprobar, practíquenlo, los que tienen hijos, ¿no? Nosotros en realidad podemos constelarnos nosotros a nosotros mismos si queremos, porque podemos configurar con unos papelitos nuestro sistema, ¿no? Y sabemos cómo internamente cómo es nuestra imagen, ¿no? Lo que pasa que a veces es importante ir a una constelación porque necesitamos de alguien que nos ayude con los movimientos, las frases y todo eso del ordenamiento del sistema. Nosotros solitos no lo podemos hacer, pero si por lo menos queremos tener una idea de cómo está nuestro sistema, cortamos unos papeles y en el suelo armamos nuestro árbol y ya está, ya nos vamos a dar cuenta. Es más, le hacemos una rayita, hagan cuadraditos para los hombres, circulitos para las mujeres, hagan unos triangulitos que serían los excluidos, y según sientan, vayan colocando en el suelo, ¿no? Primero colóquense a ustedes, sus padres, sus abuelos, si tienen hijos delante de ustedes, su pareja, y fíjense en cómo los colocan. Aunque sepan cómo es, van a ver que cuando los colocan, los van a colocar según el inconsciente les dicte. Es increíble, pero es que es así. Y ahí nos vamos a ver, me puedo parar en cada papelito y puedo sentir lo que siente cada uno de los integrantes de mi sistema. Y que todo está en nosotros. O sea, cuando yo voy a una constelación, me siento al lado del facilitador, el constelador, y cuando configuro mi sistema, yo estoy desde fuera viendo mi inconsciente, viendo mi imagen interna, la estoy viendo ahí, plasmada en el campo. Entonces ahí me doy cuenta de cómo estoy yo internamente, porque en la constelación lo que logramos es una imagen interna sana cuando constelamos, ¿no? Para que se ordene internamente en mí todo, porque donde está desordenado es dentro mío. No es para pretender que ahora mamá sea buena conmigo y papá también, y el tío que no sé qué se había ido ahora vuelva, y todas esas cosas. Que puede suceder, no estamos diciendo que no pueda suceder, pero no es sine qua non, puede pasar como no. Se puede ordenar internamente, porque imagínense una persona que está sola en el mundo. Sola me refiero a que su familia toda murió. Se murió el padre, la madre, no tiene a nadie. Está sola. Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? No va a volver nadie, porque es que ellas no están físicamente. Pero sí va a lograr internamente ordenarse. Y eso le va a dar fuerza a la persona. Y va a poder ir hacia la vida. Porque la constelación lo que busca es que nosotros le digamos sí a la vida tal como es. Ese es el propósito. A sentir a todo tal como es. Otra frase que la otra vez les dije era desentenderme de todo con amor. Nosotros queremos meternos en la vida de nuestras parientes y que ellos se arreglen para que yo esté bien. Yo les digo porque a mí también me pasa a veces. Ay, digo, si yo viviera lejos de mi madre, qué feliz sería. ¿No? Bien, ya que si mi madre cambiara ni lo digo porque ya sé que es un imposible, pero si yo viviera lejos, me digo, ¿no? Si me pudiera mudar, qué feliz sería. Claro, lo que tenemos que lograr es lo contrario, ser feliz aunque mi madre esté ahí, ¿no?